Seguimos adelante aquí en Telebuendía. Vamos a recibir con gran gusto al señor diputado del Partido Nacional, de Alianza Nacional, Daniel Peña. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos, Daniel? Bien, bárbaro, muy bien. Acá transitando por estas cuestiones vinculadas al tema que nos convoca, que es el de las tarjetas de crédito. Habíamos titulado Uso y abuso en las tarjetas de crédito, más allá de que parece ser una herramienta útil. ¿Esa es una primera definición? ¿Como herramienta es útil, diputado? Sí, primero que nada somos defensores de la tarjeta de crédito y del sistema de tarjeta de crédito. Porque para la seguridad es muy bueno, porque en definitiva agiliza mucho el comercio, porque ha sido una herramienta y sobre todo en un mundo que viene cambiando a nivel comercial. Hoy a través de la tarjeta de crédito Uruguay está entrando en negocios internacionales que se globalizaron, que la internet hace muchos cambios, pero que también ha sido inclusivo para muchas áreas. Digo, hay mucha población que hoy a través de la tarjeta se ha incluido en el sistema financiero, ha entrado al consumo y somos defensores del sistema. Bien, para manejar algunos números que a veces reflejan, ¿cuántas tarjetas hay hoy en Uruguay? Bueno, hoy se puede hablar que hay una tarjeta y pico por habitante. Una tarjeta y pico por habitante. Es curioso ese dato, porque uno debería imaginar un número menor, pero sí estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, una tarjeta y pico y en aumento, ¿no? Digo, hoy vemos, yo creo que acá hacemos en el canal un análisis y todos tienen más de una tarjeta. Claro. Y con lo que va llevando, ¿no? Ya entrando en el tema, eso tiene sus cosas buenas y tiene sus abusos, tiene sus permanentes abusos en donde todos pasamos a tener mucho más de una tarjeta. Exacto. Donde se nos ofrecen tarjetas sin pedirlas, donde eso además nos hace entrar en sistemas en donde, por ejemplo, en estos días hemos recibido cientos de denuncias de gente que se le manda la tarjeta sin que lo pidió, gratis por un año, pero que después de ese año se renueva automáticamente sin que tú digas si la querés o no la querés, y capaz que nunca más te enteraste que esa tarjeta la precisabas y resulta que dentro de 4 o 5 años te llega una deuda gigantesca de una tarjeta que te mandaron gratuitamente, que tú no pediste, que tú no fuiste a decir que no, y que de repente por que se le ocurrió al dueño de un banco mandarte una tarjeta usando tus datos, etcétera, etcétera, terminas endeudado. Ese es el punto, porque del mismo modo que decíamos que todos tenemos más de una tarjeta, hay gente que definitivamente se resiste a tener siquiera una. Por lo tanto, allí hay como una primera percepción. Hay personas que consideran todavía que ese tipo de riesgos se corren. Parece imposible pensar en esos riesgos, sin embargo existen. O sea, la primera pregunta, el legislador, y en este caso además vamos a hablar de una iniciativa, de un proyecto que fue consensuado con otra fuerza política, ¿el legislador tiene fuerza para afrontar lo que parece ser un poder importante, que es el poder financiero? Bueno, yo creo que acá es donde tú estás en el centro del asunto. Nos costó mucho durante el año pasado, este fue un proyecto que hicimos en conjunto con el diputado Mujica del Frente Amplio, pero que además lo consensuamos con la Universidad de la República, con Relaciones del Consumo, con la mayoría de las cámaras empresariales del país, donde también hablamos con el sistema financiero, donde el ministro de Economía directamente participó en parte de las propuestas. Digamos, es un proyecto de ley que hace a que tengamos una regulación. No podemos tener una tarjeta por habitante, la sustitución del dinero. O sea, ¿qué es hoy un plástico? El plástico es el dinero. Claro. Y no hay nada más de interés general que el propio dinero y que el del plástico para no estar regulado por el Estado. Entonces, obviamente, estamos tocando intereses muy fuertes. Un número, solo el año pasado estuvimos alrededor de 4.500 millones de dólares que pasaron a través del sistema de tarjetas de crédito. Pero peor aún, vamos hacia la obligatoriedad por parte del Estado de que todos los uruguayos estemos bancarizados con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o a través de cuentas bancarias, el pago a las cuentas del Estado. Cuando eso esté en su máxima expresión, que ya estamos en ese camino, va a pasar en el entorno de 30.000 millones de dólares a través del sistema de tarjeta de crédito y a través del sistema financiero, sin que hoy exista en el Uruguay una regulación, un sistema jurídico armonizado que nos defienda a todos los uruguayos. Claro, ahí vamos a ese viejo concepto, esa vieja metáfora de la carreta y los bueyes. ¿Usted entiende, diputado, que primero debe generalizarse una base de regulación para que luego podamos avanzar a esa bancarización? Yo creo que ayuda y es necesaria. A ver, vamos a un tema bien cortito hasta del reparto de la riqueza. ¿Cómo han llevado a los más pobres a los comercios más ricos? Antes, bueno, tú sos del interior, yo también, a veces el comercio de cercanía, el comercio de barrio, aquel que a veces tenía la libreta y que apuntaba, y la gente de repente de menos recursos, que era donde iba a ese comercio. A través de la tarjeta del MIDES,
dejó esa gente de ir a ese comercio de barrio y se fue a los principales supermercados. ¿Por qué? Por la tecnología. Claro. Porque quienes tenían el POS, que es el aparatito por donde se pasa la tarjeta de crédito, no lo tienen los comercios de barrio, no lo tienen los lugares que entramos ahí sí a la discusión de la formalización o no la formalización, pero fuimos transfiriendo toda la riqueza de los barrios pobres a las principales cadenas de supermercados del país, solo con un instrumento. Entonces, cuando vamos a la regulación tenemos que hablar del sistema de tarjeta, pero también de la tecnología que se usa y cómo esa tecnología y esas tarjetas terminan incidiendo en la vida de cada ciudadano y en el reparto de la riqueza. Y en los propios barrios, ¿no? En las propias comunidades. En los barrios, en las costumbres y en cómo a veces sin darse cuenta o cómo estos temas que a veces pasan tan desapercibidos, cuando tenemos hoy una tarjeta por habitantes, cuando mucha cantidad de dinero pasa por todos los uruguayos y no la regulamos el Estado, entonces ¿dónde está mi preocupación? Hoy todo el sistema de dinero y todos los uruguayos estamos a merced de un grupo de bancos que hoy son los dueños de las tarjetas de crédito y que hoy no existe una regulación jurídica que nos dé a todos los uruguayos la tranquilidad de un sistema que lo queremos, porque hay que ser claro, esta regulación no está hecha ni contra los bancos ni contra las tarjetas de crédito. Está hecho a favor de los usuarios, a favor de la gente, a favor de los comerciantes y también a favor de un sistema financiero que tiene que tener reglas claras y darle la seguridad a los ciudadanos de que tenemos una protección ante cientos de abusos que lamentablemente hoy existen y que no los regula el Estado. Bueno, una iniciativa que puede decirse nació blindada en la Cámara de Diputados, usted decía, hubo consenso. Además, después en todo caso, si me permite, voy a hablar un poco de los sueldos ahora en debate en el Parlamento. Acá hubo consultas técnicas, o sea, el proyecto, además de ser consensuado, de haber sido muy bien trabajado, representa mucha investigación, el contrato de algunos asesores. ¿Cuál es el paso siguiente entonces? Porque parece que todos estamos de acuerdo en que regular hay que regular. Bueno, yo tengo, y te agradezco la pregunta, tengo mis serias dudas de que esto se termine avanzando. Tú sabes, soy además suplente del senador Abreu en la Cámara de Senadores, participo de la Comisión de Hacienda. Hace un año que el proyecto está durmiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y hasta el día de hoy no hemos logrado ni siquiera de qué se trate. Tuvimos la alegría, sí, de hace 2 semanas aproximadamente, el vicepresidente de la República salió públicamente a anunciar de que era su idea apoyar y acelerar este proyecto de ley. Lo está diciendo el vicepresidente. No es lo que está pasando en el Parlamento, lamentablemente. Esto llevó muchísimo trabajo, es un tema de profundidad y obviamente de enfrentamientos importantes con un poder importante como el sistema financiero. Y bueno, obviamente que dar estos pasos terminan... bueno, nosotros realmente creemos que a veces se está usando este proyecto de ley para la propia negociación con los bancos en un intento de gobierno en el avance de la bancarización. A ver, ¿cómo es eso, diputado? Bueno, yo creo que se está avanzando, el gobierno está negociando con los bancos distintas cosas a la hora de llegar al avance en la bancarización que el gobierno quiere, no solo por materia de seguridad, sino por materias de aumentar recaudación y formalización del Estado. Y este aspecto es un elemento de presión. Es un aspecto que regula y que obviamente... a un sistema que no estaba regulado, que lo pasemos a regular en temas importantes, porque estamos hablando de que regulamos temas como, por ejemplo, lo que se le cobra, lo que las tarjetas le cobran a los comercios, que era un verdadero disparate. Nosotros teníamos a los grandes comercios del país que se le cobraba el 1% y al pequeño comerciante de todo el Uruguay que llegaba casi al 8 o al 9%. A través de este proyecto de ley que marca que no puede haber una dispersión mayor del 2% entre el que se le cobre más y el que se le cobre menos. Antes de que salga este proyecto de ley, ¿qué sucedió? Hubo un acuerdo entre el gobierno y los bancos para bajar al 4,5 y al 4,9%, que ese fue un avance gracias a este proyecto de ley. Pero ¿qué es lo que sucedió a los 2 meses? A los 2 meses terminamos con la duplicación del costo del arancel de las tarjetas con sello internacional y de algo sumamente abusivo que nos pasa hoy a todos los uruguayos, que pagamos un 0,3% de seguro sobre el saldo. Si cada uno de nosotros vemos nuestros recibos de tarjeta de crédito, tenemos un 0,3% de un seguro de vida que prácticamente no existe porque solo cubre en caso de asesinato o de enfermedad grave. Nunca se ha pagado un seguro de vida de ese caso. La letra chica, digamos. Un 0,3% sobre el saldo al día de hoy de todos los uruguayos terminan siendo unos cuantos millones de dólares que se embolsaron los bancos a través de un aumento por el costado de una tasa.
cuando se hizo la denuncia, el Banco Central acepta esto, pero no como un seguro de vida, sino como un aumento de tasa porque dice que está dentro del margen de la usura. Lo que es un verdadero disparate, nos están metiendo la mano en el bolsillo de manera indiscriminada y además de una forma completamente inconsulta, porque yo si tengo un seguro de vida quiero ser yo quien decide si quiero tener o no quiero tener, pero no por la decisión de un grupo de bancos de que nos mandan de forma completamente abusiva a todos los uruguayos, por ejemplo, este 0,3% que hoy pagamos todos y que hace bastante tiempo que venimos pagando todos los uruguayos y que no hay a quien protestar. Bueno, son los seguros de vida sobre saldos deudores, son problemas asociados precisamente a la tenencia de tarjetas. Usted dijo hoy, diputado, que habían estado en contacto con todas las partes integradas a este asunto. ¿Qué dijo el sector financiero a propósito de todo esto? Bueno, el sector financiero obviamente no le gusta que lo regulen. Correcto. El sector financiero está trabajando en que exista un acuerdo con el Poder Ejecutivo y que no existe una ley. Nosotros estamos convencidos que la única manera de defender a Daniel Castro, defender a Daniel Peña y a quien nos está mirando es a través de una ley. Porque es muy difícil que vaya Daniel Peña a la puerta de un banco a negociar con un gerente un problema que tiene su tarjeta de crédito. Lo único que nos defiende a todos los uruguayos es una ley cristalina que le permita a los ciudadanos, y en un momento de un endeudamiento muy grande, y no quiero entrar ya a otro tema que viene, que yo también estoy trabajando en ese tema, que es el nivel de endeudamiento que empieza a tener la población a través de la tarjeta de crédito y donde, bueno, la forma de cálculo de intereses, la letra chica que tú decías de los contratos, todos esos temas que hace hoy a que todos los uruguayos estamos bancarizados y con tarjeta, un tema muy importante tenerlo en una ley. Claro, bueno, además se ha avanzado de cualquier modo en cuanto a aquello de la información que recibe el tarjetaviente, o sea, en comparación con algunos años ni tanto tiempo, hoy uno tiene como otros elementos para más o menos entender de qué se trata, pero sigue habiendo como zonas por lo menos oscuras. Y Daniel, hay otro tema mucho más importante que le pasa a todos, lo que es nuestra propia información. Lo que tiene la ley es la prohibición y la defensa de nuestra propia información. O sea, hoy los bancos tienen toda nuestra información de no solo teléfonos y direcciones, sino de cuánto gastamos, cuánto no gastamos, de dónde. Entonces, ¿cuánta gente ha recibido una llamada telefónica para venderle un seguro de lo que sea o venderle otra cosa a través de los datos personales que tiene cada uno? Los datos personales tienen que ser privados. Nosotros tenemos que tener una defensa de que nuestros datos no anden por ahí vendiéndose bancos de datos de una cosa y de un lado para el otro, negociando con nuestros propios datos de una forma obligatoria que lo está dando el gobierno y que no tengamos una protección jurídica de nuestros propios datos. Bueno, no nos pueden vender compulsivamente a través de nuestras propias acciones por medio de que no tengamos hoy ningún régimen legal que nos defienda a los individuos. Bueno, están esos llamados telefónicos curiosos, ¿no? Que uno a veces advierte que no se sabe ¿A quién le di el teléfono? ¿A quién le di el teléfono? Bueno, lo cierto es que aquí lo más preocupante desde mi modesto punto de vista es que el sistema político una vez más se pone de acuerdo y sin embargo hay otro poder fáctico que parece trabarlo todo. Eso parece ser lo más importante. El otro día estaba leyendo el proyecto de rendición de cuentas y creo que hay un capítulo específicamente que estaba destinado a la mayor educación financiera por parte del Estado a través del Banco Central y por ahí hubo un recorte de gastos, o sea que no va a existir esa unidad en principio. Por ejemplo, nosotros en este proyecto de ley ponemos algunos organismos que tienen que regular los contratos que hoy existen entre las tarjetas de crédito y los comercios y las tarjetas de crédito y las propias personas. Hoy no las regula ningún organismo, las regulan los propios bancos. Bueno. Entonces precisamos que organismos que hoy tiene el Banco Central, que tienen que controlar, y el Ministerio de Economía, que tiene que controlar la competencia, que nos tiene que dar seguridad a todos los uruguayos, son los que tienen que hacer los contratos de forma independiente. Bueno, Daniel, dígame, hay poderosas armas de seducción a la hora de promocionar las tarjetas, ¿no? Todos, de hecho, usted, yo, todos tenemos al menos una tarjeta y es porque efectivamente hubo todo un trabajo. Allí, por ejemplo, está el adicional. La tarjeta adicional que parece ser hasta, si se quiere, una gentileza, una atención o simplemente un acto de solidaridad matrimonial, y termina siendo un problema también a veces la tarjeta adicional, esa que se menciona casi que como un regalo. Un problema y un abuso, tal vez de los principales abusos que existen en el país. Si vos, por ejemplo, a tu hijo de 16 años le diste una tarjeta adicional de tu cuenta y resulta que por X razón tuviste un problema y te endeudaste y, bueno, mañana no pudiste pagar a la tarjeta de crédito.
cuando tu hijo cumple 18 años, que no tuvo nada que ver ni con tu problema, ni con tu deuda, y además era menor de edad, Ya está marcado. inmediatamente por obligación lo hacen corresponsable de tu deuda y deudor a partir de los 18 años. Es un completo abuso y también lo regulamos en el proyecto de ley, pero hoy no está regulado y hoy es así. Hoy, si tú le das una tarjeta adicional a tu hijo y mañana tú tienes un problema, tu hijo es responsable de tus problemas. Bueno, y después está el tema del pago mínimo, que todavía, más allá de que la gente ha conocido bastante cuáles son los efectos de pagar el mínimo que figura en el estado de cuenta de la tarjeta, todavía no se incorpora eso como un problema grave a futuro si se continúa por el camino de pagar el pago mínimo. Sí, bueno, ahí está desde donde se generan los cálculos de los intereses y bueno, también, por ejemplo, a veces uno decía, desde cuándo se empiezan a calcular los intereses y los intereses de mora, que generalmente las tarjetas se aprovechan y lo empiezan a calcular desde el primer día, no si te pasaste un día o 2 días, que ahora eso se corrigió un poco y se calcula hasta 2 días después, pero se empezaba desde el día 0, entonces claro, uno se atrasaba un día en la tarjeta, pero resulta que tenía 25 días de atraso si el cierre era el 20 y pico. Exactamente, bueno. En formas completamente abusivas y bueno, y una serie de problemas hasta más graves que existen en todo lo que es este sistema y bueno, y que implica a todos los actores, ¿no? A los ciudadanos, el consumo, a la gente hoy está completamente indefensa y no hay un régimen claro ni un régimen que por lo menos sea independiente a la hora de la toma de decisiones. Bueno, hay un detallado informe que ha recibido sobre la relación emisor-usuario, el pago y los intereses, el adicional o beneficiario de la autoridad competente, y este detalladísimo informe de grandes profesionales señala al final a propósito del proyecto que ustedes han presentado. Pensamos que vistos los antecedentes, los problemas detectados y las soluciones brindadas por el Estado, hasta ahora, así como las acciones realizadas por comerciantes y usuarios, pone de manifiesto la necesidad imperiosa de esta ley que resulta recientemente aprobada con media sanción. En definitiva, se trata de buscar entre todos un marco jurídico adecuado. Los senadores del Partido Nacional que están en la comisión, ¿qué dicen? El senador Abreu, por ejemplo, ¿está? Bueno, sí, nosotros pedimos en nombre del Partido Nacional, la última sesión, hace 3 sesiones atrás de la Comisión de Hacienda, a nombre del Partido Nacional, poner este tema arriba de la mesa. Bueno, tuvimos la respuesta del senador Michelini que no era la prioridad del Frente Amplio hoy tratar este tema, pero bueno, a los 3 días salieron las declaraciones del vicepresidente Astori, así que veremos. Pero esperemos creerle a Astori y no a Michelini, que no ha tenido mucha intención de sacar este tema, ¿no? Bueno, como decíamos hoy, en estas consultas muchas veces se justifica la acción del parlamentario, que no se queda simplemente con aquella cuestión de ir a ocupar la banca, sino estudiar, profundizar, en fin. ¿Cómo le toma este debate que se ha generado en la sociedad sobre los sueldos parlamentarios? Yo creo que, a ver, puede llegar a ser un debate interesante, no solo el de todos los salarios. Porque, a ver, un salario es caro cuando el rendimiento es muy bajo, y un salario es muy barato cuando el rendimiento es muy bueno, y ahí vamos para las dos partes, ¿no? Hay legisladores que cobran mucho porque hacen muy poco, y hay legisladores que cobran poco porque hacen mucho. Así que habría que incorporar el concepto de la productividad. Yo creo que hay que incorporar, sin duda. A ver, hay muchísimos docentes a ver, la gran mayoría de los docentes cobran muy poco. Claro, pero no se trata tampoco de medir la productividad por proyectos, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que el Uruguay está entrando hace tiempo en algo que termina siendo malo para todos, que es cuánto hacemos para ganar lo que tenemos, ¿no? O lo que nos merecemos. Entonces hay como un concepto que uno tiene que ganar un sueldo, y no importa qué hace por ese sueldo, no importa sobre qué pagamos. Entonces yo creo que me encantaría entrar a ese debate en todos los ámbitos. Yo he visto compañeros que se han defendido mal, de decir, bueno, cuánto hace, cuáles son los resultados que tenemos sobre la educación, cuánto termina haciendo cada uno, y vayamos también a discutir lo de los legisladores, cuánto hacemos algunos legisladores para ganar el sueldo que tenemos. Entonces, yo creo que el tema no está en el sueldo, ni en el monto, ni en la actividad, sino el tema es cuáles son los mecanismos de control que tenemos para que la actividad que realicemos valga el sueldo que cobramos. Lo que está claro es que usted no viviría con el sueldo de un docente. Está clarísimo, eso es así, y creemos que la educación hay que mejorar los sueldos, pero también hay que mejorar muchísimas otras cosas de algo que era de las estrellas que tenía. Yo creo que hablamos una vez, y los dos somos hijos de la escuela pública. Yo hice escuela de Salinas, liceo de Salinas, llegué en ómnibus estudiando a la Universidad de la República, hice toda mi carrera, y hoy soy un agradecido. Hace 10 años que estoy en Relaciones Internacionales del Parlamento, he tenido la posibilidad de estar en el mundo, y no hubiera sido una maravilla, pero tampoco he quedado mal en los distintos lugares. O sea, había
y yo creo que todavía se puede salvar una educación excelente que nos diferenciaba del resto de América Latina y que creo que es de las cosas que hay que defender a muerte, porque es las cosas que nos igualaba. Nosotros, a ver, el Uruguay tuvo la suerte de tener muchísima gente que vino de abajo, que vino de gente trabajadora y que ha tenido un destaque a través de una educación en excelencia que teníamos en todos los sectores sociales. Eso es lo que más cambió, digamos. Hoy no tiene la misma oportunidad quien se educa en la educación privada que en la educación pública. Bien. Y eso es de las peores cosas que le podemos hacer al Uruguay. Sin dudas. Ahora, diputado, como se dice en campaña, ¿no? ADE se encargó de poner el gato arriba de la mesa. Y allí empieza a hablar de algunas inequidades. Y como usted decía, es un debate que de pronto sería muy importante darlo. Porque algunos sectores de la sociedad, cuando le hablan de los parlamentarios, lo asocian con los viajes, lo asocian con las partidas esas de prensa que reciben. ¿Qué hace usted con su partida de prensa, por ejemplo? Y compro diarios, me informo y bueno, lo que hacen, bueno, lo que creo que hacemos todos. Claro, lo que cree que hacen, pero sin embargo esa práctica está bastante desacostumbrada, porque además usted, una mañana de estas, abre la tablet y aquí está toda la información. Sí, sí, nosotros entonces veníamos con todo. Bueno, hay toda una serie de gastos, y que tú lo sabes, que a la hora desde el relacionamiento con la prensa, desde lo que hay que, en definitiva, quien hace un trabajo responsable y a veces quienes vivimos en algunos departamentos y no vivimos en otros, difiere mucho la forma de trabajo, el tipo de trabajo. Pero habría que revisar eso en todo caso, desde su punto de vista. Yo creo que a ver, acá lo que hay que revisar es toda la gestión, es lo que te dije hoy. Por ejemplo, en Canelones nosotros no solo venimos al 4, 10 y 12, hay cables en prácticamente todas las localidades, tenemos arriba de las 120 localidades, dentro de los cuales cada una tiene su medio de prensa local, hay que estar prácticamente en todo el departamento, en todas las localidades, en todos los lugares, participar y hablar con distintos periodistas. Y a veces financiar campañas, ¿no, financiar diputado? campañas de quienes... ¿Falta una ley de partidos, además? Yo creo que hay muchos temas que son de profundidad, y yo nunca fui amigo de las opiniones totalitarias, digamos. O de la superficialidad para el concepto. Las cosas hay que analizarlas en su contexto, con su realidad, y obviamente de alguien que nos cuesta mucho llegar en campañas que terminan siendo carísimas, en departamentos que son muy caros, y a veces sí también los sueldos de los legisladores terminan siendo parte de la financiación de un sistema de partidos. A ver, vamos a hablar en caso personal. Mi sueldo no queda para mi uso personal, termino gastando mucho más parte del sueldo en lo que es la financiación de la campaña política que en el propio sueldo. A eso me refería, porque en ¿no? definitiva los partidos, o por lo menos dentro del Partido Nacional, no tiene una financiación del partido a los candidatos. Entonces yo creo que estaría muy bien. Y no sé qué se vería peor, también te digo, ¿no? Si mañana entramos a la discusión, si acá vienen una gran cantidad de capital a los partidos políticos para tener campañas políticas, capaz que sería bastante más discutido y bastante peor visto que lo que es hoy. Pero sin duda que hay una relación entre salarios de legisladores, financiación de campañas políticas, partidos políticos, y bueno, creo que eso, si algún día se cristaliza y pasamos a blanco y negro y aportamos lo que hay que aportar para que tengamos una democracia más sana, financiada por el propio Estado, con prohibiciones de gastos en determinados otros, y yo creo que sería un avance a la igualdad. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos. ¿Va por la Intendencia en Canelones? Y vamos a ver si podemos cambiar Canelones, que es parte importante de nuestros desafíos. Bueno, allí hay una predominancia además del sector de Jorge Larrañaga. ¿Cómo observa las encuestas a nivel nacional? De hecho, una nueva marcó la predominancia, pero que la calle Pou le viene corriendo por los palos, ¿no? Bueno, yo veo un partido muy bien, y en Canelones un partido muy bien, sobre todo porque desde Alianza Nacional hicimos algo que es, por única vez, juntarnos todo Alianza Nacional en una única lista, en algo que es inédito y que reúne hoy al 67% de lo que fue la elección 2009 del Partido Nacional, por lo cual se vería una Alianza Nacional predominante, como ha sido históricamente en Canelones, ¿no? Pero por otro lado, el otro sector tiene un presidenciable, que es la calle Pou. Eso al Partido Nacional le hace muy bien, porque tiene dos sectores fuertes, potenciados, con dos espacios que compiten, pero que comparten a un partido que es la opción al Frente Amplio en Canelones. Al partido le hace muy bien tener estas dos vertientes y fuertes como las tiene, y donde obviamente vamos por un cambio en Canelones que lo necesita, un Canelones que hoy está completamente parado,
donde hace tiempo que venimos de paro, con una intendencia que se ha puesto hace tiempo de espalda a los trabajadores en cuanto no es la misma situación la que tiene Adión Canelones que Adión Montevideo, no son los sueldos de Adión Canelones los sueldos de Adión Montevideo. Tenemos casi 2.000 funcionarios que viven en un juicio de hace 8 o 10 años y que nunca se les ha dado la posibilidad de sentarse a conversar, como sí lo ha pagado Montevideo, lo ha pagado La Valleja, lo han pagado otras intendencias. Tenemos 200 trabajadores que no habían firmado un convenio, este convenio que hoy no quiere ninguno de los trabajadores y que han ganado un juicio y que tienen una importante... sobre todo una importante incidencia en cuanto al presupuesto de lo que hay que pagarles y lo que eso representa para el resto de los trabajadores. Creemos que allí hay que hacer un esfuerzo importante, pero el déficit más grande en Canelones es de gestión y de infraestructura. Vamos a terminar estos 8 años de gobierno frente amplista y que en el mejor de los casos, si logran ejecutar lo que salió del fideicomiso que votamos y que acompañamos, porque también es bueno decirlo, nunca nos pusimos en contra de las cosas que hay que hacer en el departamento, pero en el mejor de los casos terminarían con el 25% de la caminería en condiciones. O sea, que si logran ejecutar estos 100 millones de dólares que votamos entre todos, el 75% de la caminería del departamento seguiría en mal estado. Ha sido muy amable y bueno, de estos temas vamos a tener oportunidad de hablar más adelante. Bueno, gracias Daniel y bueno, un gusto como siempre. El señor diputado Daniel Peña estuvo con nosotros, vamos a ir a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Un mundo que viene cambiando a nivel comercial. Hoy a través de la tarjeta de crédito, Uruguay está entrando en negocios internacionales que se globalizaron, que la internet hace muchos cambios, pero que también ha sido inclusivo para muchas áreas. Digo, hay mucha población que hoy a través de la tarjeta se ha incluido en el sistema financiero, ha entrado al consumo y somos defensores del sistema. Para manejar algunos números que a veces reflejan, ¿cuántas tarjetas hay hoy en Uruguay? Bueno, hoy se puede hablar que hay una tarjeta y pico por habitante. Una tarjeta y pico por habitante. Es curioso ese dato, porque uno debería imaginar un número menor, pero sí estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, una tarjeta querés o no la querés, y capaz que nunca más te enteraste que esa tarjeta la precisabas y resulta que dentro de 4 o 5 años te llega una deuda gigantesca de una tarjeta que te mandaron gratuitamente, que tú no pediste, que tú no fuiste a decir que no, y que de repente por... que se le ocurrió al dueño de un banco mandarte una tarjeta usando tus datos, etcétera, etcétera, terminas endeudado. Ese es el punto, porque del mismo modo que decíamos que todos tenemos más de una tarjeta, hay gente que definitivamente se resiste a tener siquiera una. Por lo tanto, allí hay como una primera percepción. Hay personas que consideran todavía que ese tipo de riesgos... Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día. Vamos a recibir con gran gusto al señor diputado del Partido Nacional, de Alianza Nacional, Daniel Peña. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos, Daniel? Bien, bárbaro, muy bien. Acá transitando por estas cuestiones vinculadas al tema que nos convoca, que es el de las tarjetas de crédito. Habíamos titulado Uso y abuso en las tarjetas de crédito, más allá de que parece ser una herramienta útil. ¿Esa es una primera definición? ¿Como herramienta es útil, diputado? Sí, primero que nada somos defensores de la tarjeta de crédito y del sistema de tarjeta de crédito. Porque para la seguridad es muy bueno, porque en definitiva agiliza mucho el comercio, porque ha sido una herramienta y sobre todo... No se corren. Parece imposible pensar en esos riesgos, sin embargo existen. O sea, la primera pregunta, el legislador, y en este caso además vamos a hablar de una iniciativa, de un proyecto que fue consensuado con otra fuerza política, ¿el legislador tiene fuerza para afrontar lo que parece ser un poder importante, que es el poder financiero? Bueno, yo creo que acá es donde tú estás en el centro del asunto. Nos costó mucho durante el año pasado. Este fue un proyecto que hicimos en conjunto con el diputado Mujica del Frente Amplio, pero que además lo consensuamos con la Universidad de la República, con Relaciones de Consumo, con la mayoría de las cámaras empresariales típico y en aumento, ¿no? Digo, hoy vemos, yo creo que acá hacemos en el canal un análisis y todos tienen más de una tarjeta. Claro. Y con lo que va llevando, ¿no? Ya entrando en el tema... eso tiene sus cosas buenas y tiene sus abusos, tiene sus permanentes abusos en donde todos pasamos a tener mucho más de una tarjeta, donde se nos ofrecen tarjetas sin pedirlas, donde eso además nos hace entrar en sistemas en donde, por ejemplo, en estos días hemos recibido cientos de denuncias de gente que se le manda la tarjeta sin que lo pidió, gratis por un año, pero que después de ese año se renueva automáticamente sin que tú digas si la